El resumen del partido lo hace prácticamente la jugada en descuento, ¿no? Tiramos un balón que salvan, bueno, no sé si es mano o no, da igual, que salvan en área y ellos buscan una contra desesperados, ¿no? No quería nadie el empate, los dos equipos expusieron todo, era un continuo toma y daca, muy contentos porque el Vitoria es un rival difícil. Creo que se menosprecia un poco esta categoría. Aquí los equipos que están en descenso son tan buenos como nosotros. Creo que se valora poco lo que estamos haciendo. Tenemos 43 puntos a falta de 8 o 9 jornadas para el final, si no me equivoco. Tenemos media salvación en el bolsillo. Los jugadores lo dan todo en todos los minutos de todos los partidos, en todos los entrenamientos. No dan un paso atrás nunca. Vengo un poco disgustado porque creo que se está reconociendo poco la labor que están haciendo los jugadores y tienen muchísimo mérito lo que están haciendo. Hernán, en la previa hablabas que a lo mejor no hacía falta llegar a los 45 puntos para ganar esa salvación. ¿Con el punto de hoy crees que ya está amarrada la permanencia o todavía falta un pasito más? Yo creo que está muy cerca. Cada vez quedan menos jornadas, los de abajo les cuesta más puntuar. El equipo es ambicioso, va a ir a por los 46 el domingo si puede y si no serán 44 y vamos a ir hasta donde podamos. Hoy, si no me equivoco, somos el único equipo que jugó como local en toda la segunda B de este grupo que consiguió puntuar en su campo. ¿Vale? Equipos como la Real Sociedad B pierden en casa, equipos muy poderosos económicamente están muy por detrás de nosotros. Quiero que se dé valor a lo que estamos haciendo. Estamos muy bien, que nos gustaría estar mejor, por supuesto. ¿Que deberíamos estar mejor? Creo que no, que creo que nuestra situación es para estar peor. Estamos muy cerca de la permanencia, adelantamos una posición hoy, vamos a ver qué pasa mañana con los resultados, que a lo mejor el punto parece que puede saber a poco, vamos a ver qué pasa mañana, juegan todos los grandes en su campo y un poquito más cerca del principal objetivo, que casi lo tenemos, pero creo que vamos a ir a por otro más, creo que vamos a dar un paso adelante, vamos a ir a por la Copa del Rey. Necesitamos a la gente, que nadie se olvide lo difícil que es esto. Esta semana veía una clasificación de los 10 presupuestos de todos los grupos más altos en segunda B. En nuestro grupo hay 4 equipos entre esos 10 y hay uno que le sacamos casi 15 puntos. ¿Vale? Que no se olvide nadie que somos el Langreo, que acabamos de subir y que esos futbolistas merecen todo el reconocimiento y todo el respeto del mundo. Se te ve un pelín disgustado, ¿no? Por la falta de reconocimiento hacia tu... Muy disgustado, pero muy disgustado. De hecho, estoy enfadado. ¿Vale? Es un monumento lo que les hay que hacer a los jugadores. 43 puntos. Ojito, 43 puntos. Creo que ahora mismo somos los 7º. O sea, hay 13 equipos que se cambiarían por nosotros. Equipos muy poderosos detrás. Estamos ahora mismo en puestos de Copa del Rey, a falta de muy pocas jornadas. Y no es excusa, pero estamos cortos de gente. En diciembre se nos marchó un futbolista, no podemos dar recambio al delantero centro que se está matando. Tenemos 3 lesionados del nivel de Alisson, de Jorge y de Dani López, 3 titulares indiscutibles para nosotros. La gente que sale se mata y tiene 43 puntos. ¿Vale? Que no se olvide nadie, 43 puntos. Que queremos ganar, por supuesto, el equipo no da un paso atrás nunca. Hoy con 0-0 se vuelve loco. Era un partido para ver un equipo, digamos, con un poco menos de ambición, decide en los últimos 10 minutos que no se juegue nada, empata y continúa. Y nosotros morimos en área contraria. Quiero que se nos reconozca y sobre todo a ellos, ¿vale? Están ahí un vestuario jodido. Y da pena porque tienen 43 puntos en marzo. Cuidado, cuidado. De hecho, leía también esta semana, solo hay un equipo en los 80 salvados, que es el Racing de Santander. Y el Langreo está muy cerca de salvarse, muy cerca.